Buen día, vamos a pasar al teórico 4. El tema es enfermedades. Este teórico exclusivamente enfermedades bacterianas. Antes que todo, es importante que ustedes sepan que el dictado de salud pública es muy reducido debido a que solo tenemos 60 horas cátedra para poder guiarlos para que puedan estudiar esta asignatura para su examen final. Entonces lo que vamos a hacer, tanto en las clases teóricas como en las prácticas, es darles ejemplos tomados de diferentes grupos de enfermedades para que ustedes puedan interpretar cómo van a estudiar aquí las enfermedades, ya que el principal objetivo o eje central, como les dije anteriormente en otros teóricos, es el hombre. Lo que vamos a tratar de entender cómo desde nuestra profesión como médicos veterinarios tenemos una relación directa con la prevención y el control de las enfermedades en el hombre, pero a través de diferentes canales que son las numerosas actividades que puede llegar a realizar un médico veterinario en su profesión. Prácticamente ustedes vieron en asignaturas como parasitología o enfermedades infecciosas un 70% de las enfermedades que integran nuestro programa. Lo que quiero destacar con esto es que aquí las van a ver nuevamente, ¿sí? Pero desde otro punto de vista, con la relación directa con el hombre. Es decir, que el éxito de que ustedes entiendan salud pública justamente es poder ver desde otras perspectivas las enfermedades, la presentación de la misma y el rol que tiene el médico veterinario en salud pública. De esta manera, entonces vamos a pasar a una clasificación según el modo de transmisión y presentación de las enfermedades. En realidad, esta clasificación se realiza para poder relacionar a las enfermedades agrupándolas con ciertas o bajo ciertas características. Por ejemplo, acá tenemos las enfermedades que son vectoriales, es decir, aquellas que son transmitidas justamente por vectores. Vectores como moscas, mosquitos, pulgas, piojos, garrapatas, vinchucas, cucarachas, etc. Por eso ustedes se van a encontrar en los prácticos estudiando o conociendo, mejor dicho, la biología de los artrópodos, porque sin conocer la biología de los artrópodos no van a poder conocer los ciclos, cómo se multiplican, cómo se distribuyen, las distintas especies, y si no conocen esas características tampoco van a poder aplicar medidas preventivas que sean realmente eficientes en este tipo de enfermedades. Luego tenemos que estas enfermedades también se las puede clasificar según, o mejor dicho, los vectores se pueden clasificar según el tipo de transmisión que tengan. Pueden tener una transmisión del tipo mecánica, del tipo biológica, y dentro de la transmisión biológica, ustedes ya saben que lo vieron en epidemiología, que pueden también dividirse en aquellos donde el agente etiológico se multiplica, en aquellos otros donde el agente etiológico forma parte de un ciclo y en aquellos otros donde, aparte de formar parte del ciclo, también se multiplica. Por otro lado, también es importante tener en cuenta que estos vectores pueden jugar el papel de reservorios. Esto es algo muy importante y que hacemos mucho hincapié en salud pública. Saber determinar qué es un reservorio. Si ustedes recuerdan, un reservorio es el lugar donde el agente etiológico puede mantenerse por un largo periodo de tiempo y multiplicarse. Ese reservorio puede ser inanimado o puede ser un ser vivo. Si hablamos de inanimado estamos hablando, por ejemplo, del suelo, del agua, ¿sí? Un ser vivo, cualquier mamífero, los animales, el hombre, los propios vectores, y tienen que tener la alta capacidad de transmisibilidad de ese agente etiológico. Normalmente los reservorios no enferman, pero también en algunas circunstancias especiales, bajas de defensas, etcétera, lo pueden llegar a hacer. Son quienes en realidad van a mantener el agente etiológico por largo periodo de tiempo en un lugar geográfico determinado y van a producir casos. Esto ustedes van a tener que repasar muy bien lo que son los reservorios, porque de todas las enfermedades que vamos a ver en salud pública, lo principal es poder saber identificar quién mantiene esa enfermedad dentro de lo que sería la cadena epidemiológica. Bien, por otro lado, también vamos a ver otro grupo de enfermedades que son las enfermedades transmitidas por agua.
Acá también tenemos como ejemplo la salmonela, cólera, shigella, legionela, esquistosomiasis. Hay un gran grupo de enfermedades transmitidas por agua, por lo tanto, ustedes también en los prácticos van a tener temas como saneamiento del agua, la correcta eliminación de aguas residuales de los domicilios, de las industrias, de los frigoríficos, y ahí se van a dar cuenta por qué es importante que tengan todo ese conocimiento para luego poder justamente también relacionar con estas enfermedades transmitidas por agua. Después tenemos otro grupo que serían las enfermedades transmitidas por alimentos, las ETA. Acá también hay una relación importante con toda la actividad del médico veterinario en la parte de bromatología. Como enfermedades transmitidas por alimentos tenemos también muchos como ejemplo la salmonela, la Escherichia, triquinosis, brucelosis, listeriosis, un gran número de enfermedades muy importantes en la población humana donde el control del veterinario es de suma importancia. Después también tenemos una clasificación donde vamos a individualizar aquellas enfermedades que son zoonóticas, es decir, transmitidas de los animales al hombre, y también aquellas enfermedades que son comunes. Cuando hablamos de enfermedades comunes, esto tiene que quedar bien claro, no estamos hablando de lo común por su frecuencia de presentación, sino por su origen común. ¿Qué quiere decir esto? Que las enfermedades pueden tener una fuente o un origen común y tanto los animales como la población humana puede contraer la enfermedad de esa misma fuente común, ¿sí? Por lo tanto, raramente es transmisible entre hombres y animales. Por eso hablamos de enfermedades comunes. A estas enfermedades comunes las podemos clasificar en no infecciosas y enfermedades infecciosas. Dentro del grupo de las no infecciosas tenemos enfermedades degenerativas, metabólicas, neoplásicas, nutricionales, es decir, un gran grupo de enfermedades que tanto el hombre como los animales perfectamente pueden contraer. Este grupo no vamos a ver en salud pública, sí vamos a ver las comunes que son infecciosas. A modo de ejemplo nada más, podemos tener dentro de estas el grupo de las micosis profunda, también tenemos algunas que son clostridiales. Por otro lado, dentro de las no infecciosas, que vamos a ver, mejor dicho, en salud pública, son las intoxicaciones. Hay muchos tipos de intoxicaciones, intoxicaciones por animales, por plaguicidas, por plantas. Las que vamos a ver en nuestro programa son intoxicaciones por animales y también las intoxicaciones por plaguicidas. Dentro de las primeras, por animales, tenemos una clasificación de aquellas que son producidas por toxinas, pero por contacto con el animal, aquellas que son producidas por la inoculación, porque los animales tienen algún aparato inoculador, y luego aquellas producidas por ingestión, es decir, ingestión de alguna especie animal, ¿sí? Y que produce sus toxinas. Por otro lado, vamos a ver también las intoxicaciones producidas por plaguicidas. Acá lo que tiene que quedar bien claro es que nosotros no vamos a ver la fisiopatología de las intoxicaciones o de las intoxicaciones, ya sea animales o por plaguicidas, porque eso ya sería parte más de patología médica y también entender un poco la parte de farmacología. Lo que nosotros vamos a ver es la epidemiología de las intoxicaciones. Cuando nosotros hablamos de epidemiología, recuerden que estamos pensando en la presentación de las enfermedades en una población, relacionando todas las características propias de la propia población y las características externas y todos los fenómenos que son de causa y efecto. Eso es lo que nosotros vamos a ver de estas intoxicaciones. Por otro lado, también dijimos que teníamos las enfermedades zoonóticas, aquellas transmitidas de los animales al hombre. En este caso también podemos dividirlas en aquellas que son de transmisión directa y aquellas que son de transmisión indirecta. Acá también entrarían de las indirectas las vectoriales. También en salud pública es muy común encontrar una clasificación de enfermedades zoonóticas rurales y enfermedades zoonóticas urbanas. Es decir, acá sí vemos la frecuencia
de la mayor presentación de ciertas enfermedades en áreas urbanas y aquellas que se presentan con mayor frecuencia en las zonas rurales. Luego también tenemos una clasificación de aquellas enfermedades que son cíclicas y seculares. Cuando hablamos de enfermedades cíclicas, estamos hablando de patrones de enfermedades recurrentes en un curso, digamos, de un tiempo determinado. En este caso podemos hablar de incidencias de enfermedades en ciclos estacionales, cuando hablamos de enfermedades cíclicas, y seculares también cuando se dan en un determinado tiempo, pero este tiempo ya es un tiempo mayor, estamos hablando de décadas, de 20 años, de 30 años, etc. Luego tenemos también una clasificación en salud pública de aquellas enfermedades que son endémicas, es decir, aquellas que se presentan en un área geográfica y en una forma estable, ¿sí? Esto es importante siempre tener en cuenta porque en base a ese conocimiento de una frecuencia estable en un área geográfica, yo puedo determinar si existe una incidencia de enfermedades o si se presenta un brote, ¿sí? Por eso siempre tener en cuenta el conocimiento de enfermedades endémicas de la zona geográfica donde nosotros estamos o donde vamos a trabajar. Por otro lado, también tenemos una clasificación de aquellas enfermedades que son emergentes o reemergentes. Esto vamos a ver también en otro teórico, un poco con mayor profundidad, pero la misma palabra ya lo está diciendo. Emergentes, aquellas que surgen de alguna manera por primera vez en un área geográfica. Cuando hablamos por primera vez, no significa que el virus, la bacteria o ese agente etiológico se encuentre por primera vez en ese territorio, sino también se puede detectar por primera vez, aunque ya haya existido, incluso se hayan presentado algunos casos, no en una forma, digamos, fuerte o con brotes o con una presentación importante. Pero también hablamos de emergentes. Y reemergentes, aquellas enfermedades que en algún momento se presentaron en un área geográfica determinada, se pudo controlar la enfermedad y luego de décadas, de un tiempo bastante importante también, vuelve a presentarse de forma importante, no con un caso o dos casos, sino de forma importante. Pero bueno, hay un concepto un poquito más amplio para entender con todos los detalles lo que serían las enfermedades emergentes y reemergentes. Y por otro lado, el grupo de enfermedades exóticas, que es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque serían la probabilidad de la introducción de un agente etiológico de enfermedades a un territorio donde no encontramos casos. Bien, lo que vamos a tratar de entender, ¿por qué las enfermedades se presentan de la manera que lo hacen en un lugar determinado? Sabemos que existen numerosos factores que van a incidir en esa presentación. Como todos los factores son fluctuantes y diferentes según áreas geográficas, también la presentación de las enfermedades va a ser diferente según esas áreas geográficas y la dinámica también se va a presentar en forma diferente de acuerdo al tiempo. Vamos a tener que detectar continuamente todas las características y esas fluctuaciones que inciden en el comportamiento de las enfermedades. Es lo que básicamente está relacionado con lo que es la vigilancia epidemiológica. Como podrán observar, tenemos muchos factores que van a incidir justamente en esas enfermedades, en esas poblaciones y en esa dinámica. Uno de esos factores justamente es la implementación de reglamentos de salud pública. El principal reglamento sería el Reglamento Sanitario Internacional, que es a nivel mundial. Este es un reglamento que fue suscrito en la Asamblea Mundial de la Salud, es decir, que tiene una conexión directa y parte de la Organización Mundial de la Salud, de la OMS, donde hay países que son asociados, ¿sí?, a esta asamblea, que son 196 estados asociados y miembros. Argentina justamente es uno de ellos, es decir, que Argentina va a responder a ese reglamento sanitario internacional. Por otro lado también tenemos lo que sería la legislación en salud, ¿no es cierto?, legislación sanitaria, que integraría el Estado, es decir, cada país tiene su legislación relacionada a la salud.
Se puede citar entre los diversos tipos de normas jurídicas que van a regular sobre la salud las leyes, las decisiones administrativas, los famosos decretos, las resoluciones, disposiciones, ¿sí? Es decir, son normas jurídicas que van a ser dictadas, algunas por los órganos u organismos que están relacionados directamente con el sector de salud. Y acá es donde tenemos el Ministerio de Salud de la Nación, el Poder Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional como órganos principales, y después también tenemos otros que no son en forma directa, pero sí en forma indirecta, como es la ANMAT, que es la Administración Nacional de Medicamentos, Alimento y Tecnología Médica. También tenemos el INCUCAI, tenemos la Superintendencia de Servicios de Salud, la Administración de Programas Especiales y así otros organismos también que van a dictar de alguna manera esas normas jurídicas que regulan la salud. Por otro lado también tenemos los cambios tecnológicos que van a influir. Nosotros sabemos que si bien tienen mucho de positivo esos cambios tecnológicos con los equipamientos de alta tecnología, por ejemplo las pasteurizaciones de los alimentos, la tecnología de avanzada para la detección de distintos tipos de agentes etiológicos que obviamente van a favorecer a todos los países en mejores condiciones. Pero por otro lado también tenemos que la tecnología trajo algunos aspectos negativos a la salud. Algunos de los ejemplos fue la emergencia de enfermedades tales como la legionela, ¿sí? O la listeriosis. La legionela, por ejemplo, es una enfermedad producida por una bacteria que es muy común que se encuentra en los conductos de aire acondicionado, en los rociadores, en los humidificadores. Son bacterias que se van a multiplicar en esas microgotitas y luego por vía aérea, ¿sí? Por aspiración se va a contraer esa enfermedad. Por otro lado, también fueron numerosos los casos de intoxicaciones alimentarias por los justamente alimentos congelados, sobre todo de origen vegetal, y se produjeron en países que son desarrollados. Otro factor que vamos a ver son los cambios sociales. Hay muchas enfermedades emergentes que surgieron justamente por estos nuevos cambios sociales que están muy relacionados a los hábitos sociales, a las condiciones, digamos, a las conductas de adicción a las drogas, relacionadas también a los trastornos alimenticios, a la obesidad, a la bulimia, a la anorexia. También por otro lado, deficientes servicios justamente por estos cambios sociales relacionados al acceso al agua potable y todo lo que implica el agua potable y su deficiencia con las enfermedades transmitidas por agua que ya vimos. También la basura, la relación de las enfermedades con la basura, con los vectores, con los roedores. Son numerosas las enfermedades que se relacionan justamente por estos cambios sociales. En muchos países, incluso de bajos recursos, se comenzaron a presentar casos de sarna, de pediculosis, de peste, que es la peste es una enfermedad que ya supuestamente había sido controlada hace muchísimos años atrás. En estos últimos 3-4 años comenzaron a haber pequeños casos y brotes de peste, sobre todo en Sudamérica y también en otros países, digamos, de bajos recursos. Por otro lado, también sabemos los cambios ambientales que se producen en los ecosistemas y los resultados de ello. La industrialización tiene mucho que ver con estos cambios, la ruptura del equilibrio biológico, la invasión, ¿no es cierto?, del hombre en áreas silvestres. Con respecto a esto tenemos la unión de ciclos que anteriormente eran ciclos solamente silvestres y comienzan a tener contacto con ciclos de enfermedades, ya sea rurales, urbanas, donde el hombre comienza a tener contacto con nuevos agentes etiológicos y surgen de esta manera las enfermedades justamente nuevas o emergentes. Acá nosotros podríamos resaltar, ¿no es cierto?, que todos estos factores alteran de alguna manera esos biotopos y de esta manera se van a alterar la epidemiología de las enfermedades de la zoonosis. Estos cambios, si bien pueden tener un origen natural que implican los desastres naturales, también se sabe que el hombre también incide en esos cambios, lo que nosotros normalmente denominamos cambios antropogénicos. En estos casos, esos cambios
están muy ligados con lo que es la fragmentación y la destrucción de los hábitats, que sean silvestres, boscosos. Por ejemplo, en Argentina, un ejemplo es de la presentación y la emergencia del virus Junín, que es el que produce la fiebre hemorrágica argentina, porque de alguna manera, por la destrucción de esos hábitats, obligó a roedores que eran silvestres y que se encontraban totalmente en nichos ecológicos, comenzar a salir de sus hábitats normales y a tener más contacto con el hombre, y de esta manera presentarse estas enfermedades. Así también hay muchos otros virus que comenzaron a presentarse en Sudamérica, como es el virus machupo en Bolivia, el guaranito en Venezuela. Después tenemos otros ejemplos, como en Malasia, donde se comenzó a limitar el área donde los murciélagos se alimentaban. Estos murciélagos comenzaron a tener más contacto con áreas de producción, de animales de producción, las granjas, y de esta manera ese contacto de murciélagos con cerdos, con equinos, hizo que se produjera la emergencia de enfermedades como fue el Nipah y el Hendra, muy conocidas por sus brotes importantes y gran mortandad de animales. Por otro lado también todos sabemos que la invasión del hombre, esos nichos ecológicos, originó también la presencia o la emergencia del SIDA, que en realidad era un virus que se producía o estaba, mejor dicho, únicamente en reservorios que eran no humanos, y pasó de estos reservorios a monos a los humanos, donde se adaptó y de esta manera se instaló este virus en la población humana. Después hay otros ejemplos también, como es el ébola, la emergencia de esta enfermedad por también una destrucción masiva de áreas silvestres y el contacto de estos animales silvestres directamente con el hombre. Otro factor también es la reproducción de los animales. Todos sabemos que de acuerdo al tipo de reproducción van a incidir muchísimo la presencia de las enfermedades. Si son de una producción en forma natural, si es intensiva, si es en forma animales de granja, todo esto incide en presentaciones de distintas parasitosis, enfermedades genéticas o también enfermedades de tipo hormonales. Todo esto va a influir no solamente en esas poblaciones animales, sino también en la población humana que va a consumir aquellos animales. Por otro lado, también tenemos otros factores como los cambios demográficos. Hoy sobre todo sabemos la importancia que tiene el movimiento masivo de las personas desde un extremo a otro del mundo, donde se puede transportar diferentes tipos de agentes etiológicos. Hoy también podemos ver con los inmigrantes, con las guerras, con las problemáticas religiosas, políticas, cómo se produce ese traslado de personas, no solamente por viajes, digamos, de placenteros, sino también por estas situaciones especiales. Podemos observarlos acá en América, con Venezuela, con todos sus inmigrantes. También podemos observar en África, en países árabes. Es decir, que hoy en el mundo hay muchas poblaciones que se están trasladando de un país a otro, y con esto también se puede observar la presentación de distintas enfermedades emergentes, y comienzan a surgir aquellas enfermedades que hasta el momento eran exóticas. Por otro lado, también la urbanización, ¿sí?, que también está relacionada justamente ese movimiento masivo. Cuando es muy rápida, cuando es desordenada, se comienza a producir una sobrepoblación, un hacinamiento, y con esto también la relación de muchas enfermedades, dependiendo si se tratan de poblaciones de bajos recursos o no, van a depender también las enfermedades que se presenten. Y con respecto a los cambios en las estructuras etarias, nosotros también sabemos que justamente por esos movimientos masivos y demás, hay poblaciones que quedaron más de un 70-80% de personas grandes, por lo tanto van a estar relacionadas a ciertos grupos de enfermedades, y otras poblaciones donde hay muchos jóvenes que también van a estar relacionadas a otros tipos de enfermedades. Por lo tanto, las poblaciones van a ser totalmente diferentes. Acá tenemos dos puntos importantes. Uno sería la adaptación, ¿no es cierto?, de ese agente etiológico a una especie animal,
donde esa especie animal podría pasar de ser un huésped susceptible a adaptarse y llegar a ser un reservorio en el tiempo. Y el otro punto es tener en cuenta justamente el efecto spillover que estamos viendo actualmente, que es el pasaje de un agente etiológico y la recombinación genética que se produce desde una especie animal y el salto, ¿no es cierto?, hacia otra especie animal totalmente distinta con esta recombinación genética. Y por último también tenemos las mutaciones de los microorganismos por la resistencia a fármacos. Este es también un punto muy importante que actualmente es una de las peores amenazas para las enfermedades que son emergentes y reemergentes. Como se puede observar, todos estos factores, podríamos hablar mucho tiempo de cada uno, pero acá la importancia es poder observar a grandes rasgos cómo existen muchísimos factores que van a incidir en la presentación de las enfermedades en un área geográfica, en un tiempo determinado, y que también esa presentación siempre va a tener un movimiento, es dinámico, por eso constantemente vamos a tener que estar vigilando, evaluando, monitoreando las distintas enfermedades. Bien, vamos a empezar entonces con las enfermedades bacterianas. En este caso, en este teórico, vamos a ver las enfermedades rickettsiales o rickettsiosis. Para recordar un poquito, dentro de lo que sería la clasificación sistemática, tenemos que pertenecen al orden Rickettsiales, a la familia Rickettsiaceae, y dentro de estas tenemos el género Rickettsia, propiamente dicho, Coxielas y Ehrlichias. Hay que recordar que estas son bacterias, ¿sí? No son virus, porque antiguamente se las clasificaba como virales. Después se sumó en otro periodo de tiempo una clasificación intermedia entre virus y bacterias, pero en realidad son bacterias que están privadas de ciertas enzimas que las hacen dependientes de células eucariotas del huésped. Esas vendrían a ser unas de las diferencias del resto de las bacterias. Y también se encuentran dentro de la clase Protobacteria. Bien, estas son intracelulares obligadas. Viven especialmente en el citoplasma celular, pero hay algunas otras especies que también al penetrar a las células directamente llegan al núcleo, se multiplican allí y viven en el núcleo. Es decir, que depende de las especies, podemos tenerlas más en el citoplasma o a nivel del núcleo de las células. Aproximadamente la medida de estas bacterias van entre 0,3 a 1 micra. Las rickettsias tienen una multiplicación por división o fisión binaria dentro de esas células y lo van a hacer dentro del huésped vertebrado, pero también se van a multiplicar dentro de los artrópodos, que vendrían a ser los vectores transmisores. Otra característica que tienen las rickettsias es que cuando entran a estas células y se multiplican, luego destruyen la célula y lo hacen de distinta manera. Al multiplicarse, según las especies, algunas producen una lisis de la pared y salen cada una hacia el exterior. Otras directamente producen una apertura celular en la pared para producir la salida, y otras directamente salen por gemación. Si nosotros queremos dar un concepto de lo que son las rickettsias, podríamos decir que son causantes de enfermedades infecciosas a nivel mundial, transmitidas principalmente a través de vectores, como las pulgas, los piojos, las garrapatas, pero también asociadas a los ácaros y al contacto con las plantas, que vamos a ver más adelante. Bien, en cuanto al diagnóstico, hay diversas técnicas de diagnóstico para detectar rickettsias, pero la tinción y la microscopía óptica es una de las más utilizadas, porque es una técnica sencilla, es muy económica y lo que requiere simplemente es una tinción por Giemsa, por una coloración de Giemsa, donde lo que se va a hacer es identificar y discriminar entre el grupo de las rickettsias por un lado y el resto de las bacterias por otro lado. Es decir, que si nosotros estamos sospechando de una infección bacteriana y que puede llegar a ser producida por rickettsia,
esta coloración me va a determinar por lo menos si en esa infección estamos teniendo rickettsia. ¿Por qué? Porque al hacer la coloración, estas van a adquirir un color rojo y las bacterias van a adquirir, todo el resto de las bacterias van a adquirir un color azul. En cuanto a las formas, son pleomórficas, es decir, que van a tener distintas formas. Normalmente las más comunes son bacilares, pero también nos podemos encontrar con cocos, con cocobacilos, con cadenas de cocos y también con cadenas de cocos que sean largas o cortas. Bien. Por otro lado, en cuanto a la fisiopatología, si bien hay diferencias dependiendo de la especie de rickettsia, básicamente este es el camino de la fisiopatología de las rickettsiales, de las enfermedades rickettsiales. El agente etiológico entra al organismo por diferentes vías y una vez que entra al organismo va hacia una célula, por eso dijimos que es importantísimo que éstas tengan una vida endocelular para poder multiplicarse, y luego van a atacar principalmente a células endoteliales. Allí es donde se van a multiplicar nuevamente y van a producir su daño. Ese daño que van a producir es a nivel de microcapilares, produciendo necrosis, trombosis, obstrucción vascular y generalmente una vasculitis diseminada. Justamente esa vasculitis diseminada va a alcanzar distintos tipos de órganos como el riñón, el hígado, el cerebro, también el músculo, el miocardio y la piel. Por otro lado, también tenemos que identificar cuál es la puerta de entrada o cuál es el mecanismo por el cual tanto los animales como el hombre pueden llegar a adquirir estas bacterias. Entonces, tenemos por medio de la inoculación por picadura tanto a los mamíferos como al hombre, picadura por diferentes artrópodos, ¿sí? Por otro lado, también pueden ser introducidas estas bacterias por el rascado y la inoculación de la materia fecal del vector, ¿no es cierto?, que contiene en ese momento la rickettsia. Nosotros sabemos que hay picaduras por pulga, donde el rascado constante produce microheridas y la materia fecal que contenga rickettsia, es decir, de un vector infectado, es el que va a producir directamente la introducción de esta enfermedad. Por otro lado, la ingesta, ¿no es cierto?, de distintos vermes infectados, especialmente de peces infectados, también es otra forma. Y por último, la forma inhalatoria. Esta forma inhalatoria se da justamente cuando hay detritus o materia fecal que está contaminada con esta bacteria. Ahora vamos a dividir a las enfermedades producidas por rickettsias en tres grupos. Tenemos el grupo de las fiebres manchadas o también denominadas maculosas, el grupo de las tifus y tifus de las malezas. En este grupo de las fiebres manchadas tenemos la mayoría de las especies, hay más de 20 especies que están relacionadas directamente con garrapatas duras. Como ejemplo tendríamos la Rickettsia conori, la Rickettsia rickettsii, la Rickettsia japonica, australi, la Rickettsia acari, que en realidad acari es transmitida por ácaros o larvas de roedores, como es el Musculus y el Ratus ratus. Por otro lado tenemos las tifus, el grupo de las tifus, donde los representantes serían las especies Rickettsia tifi, que es transmitida por pulga, y la Rickettsia prowazekii, que es transmitida por piojo. Y luego tenemos tifus de las malezas, donde tenemos la especie Rickettsia tsutsugamushi, donde vamos a ver su relación entre los ácaros, esta Rickettsia y las malezas. Vamos a seguir entonces con la descripción de la fiebre botonosa. Esta es una enfermedad que se encuentra dentro del grupo de las fiebres manchadas o maculares y es producida por la Rickettsia conori. Se cita la distribución de esta Rickettsia a nivel mundial, sobre todo en África, en Asia, en Europa, en la India, pero las citas que hacen en América generalmente son papers o trabajos de investigación nuevos, donde también se ha citado la circulación de esta Rickettsia en Argentina.
Básicamente tiene dos ciclos, presenta dos ciclos. Un ciclo que sería el ciclo silvestre, que está compuesto por roedores silvestres y por distintas especies de garrapatas, las cuales van a transmitir la infección de un roedor silvestre a otro roedor silvestre. Esa transmisión se va a realizar a través de la picadura, por eso decimos que es una transmisión anterior. Por otro lado también tenemos el ciclo, que es un ciclo más bien rural, donde hay una conexión entre las garrapatas, ¿sí?, y el perro. En este caso, las garrapatas de importancia es el Rhipicephalus sanguíneo. Este va a transmitir, ¿no es cierto?, la Rickettsia conori al perro, y a su vez el perro va a tener contacto con el hombre, y el hombre también puede adquirir esta bacteremia a través de la picadura de la garrapata del perro. Entonces, estos serían los ciclos básicos que se pueden llegar a presentar por medio de la Rickettsia conori. También hay que tener en cuenta que cómo van a mantener esa enfermedad, o mejor dicho, ese agente etiológico, es a través de aquellos que cumplen el papel de reservorio. En este caso, tanto los roedores como las distintas especies de garrapatas cumplen ese papel de reservorio, y también el perro. Yendo al concepto, si ustedes recuerdan, de lo que dijimos que era reservorio, eran todos aquellas especies que podrían ser vectores, pero también mamíferos, que iban a mantener un agente etiológico en un tiempo determinado, mientras más largo sea el periodo mejor, en una zona geográfica determinada, y normalmente no van a enfermar. Y esto es justamente lo que pasa con estos individuos. Los roedores pueden estar infectados, pero no van a enfermar. Las garrapatas obviamente son vectores, o sea, cumplen el papel de vector, pero también de reservorio, por lo tanto tampoco tienen un daño, digamos, en su sistema. Y también el canino no va a producir síntomas. Quizás tenga una infección, pero no va a tener síntomas visibles ni clínicos que enfermen al animal. Por eso también se lo considera, con esta especie de Rickettsia, también un reservorio. Hay que tener en cuenta que para que nosotros digamos que estas garrapatas se comportan como reservorio, es porque van a mantenerla, dijimos, en un tiempo prolongado. Y lo hacen a través de ¿qué? A través de la transmisión transovárica a sus otras generaciones. Por eso hablamos de reservorios y de vectores. En este caso tenemos al hombre, que en realidad el hombre es un huésped accidental. Cuando hablamos de huésped accidental es porque, si bien contrae la enfermedad, contrae el agente etiológico y sí va a enfermar, este muy difícilmente va a transmitir la enfermedad a otro ser humano o a otro animal, ¿sí? Generalmente, si estamos hablando de una persona que va a ser picada, ¿sí?, por una garrapata, normalmente esta garrapata no va a estar mucho tiempo prendida en esta persona, y luego esta va a tener la capacidad de transmitir a otra persona las garrapatas. Por eso hablamos de la situación que tiene el hombre en esta cadena epidemiológica, que es accidental. Bien, por otro lado, lo que vamos a ver es cómo empieza la manifestación de la enfermedad en el hombre. Justamente se denomina fiebre botonosa porque lo que va a producir es un botón, ¿sí?, una lesión botonosa que comienza como una úlcera, luego se transforma en una pequeña mancha o escara negra, ¿sí?, hasta lograr cicatrizar. Este botón, esta lesión botonosa, es la que se produce justamente cuando la garrapata pica, porque es el lugar de la picadura, e inocula las bacterias. Y ahí es donde se produce la primera multiplicación de esta bacteria. Otra característica que va a tener la persona enferma es la inflamación de los ganglios que sean regionales justamente a esa picadura. Luego de esa picadura, después de aproximadamente entre 5 a 7 días, las personas van a comenzar a presentarse con síntomas como fiebre, cefalgias,
dolores articulares, dolores musculares. Y si avanza aún más la enfermedad, se van a presentar pequeñas manchas o petequias. Por eso cuando decíamos que estas están dentro del grupo de las enfermedades manchadas o maculares, porque uno justamente de sus síntomas es ese. Estas manchas se pueden distribuir en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Y los síntomas más graves pueden ser síntomas neurológicos, la insuficiencia renal, la trombocitopenia y ya la tendencia directamente a la hemorragia cuando se complica justamente todo lo que nosotros hablamos de la fisiopatología de la enfermedad. Si ustedes recuerdan, todo va hacia una destrucción de las células endoteliales, la extravasación de la sangre, y con esto tenemos problemas obviamente no solamente a nivel de la piel, sino de órganos internos. Bien, ahora vamos a pasar a la fiebre maculosa de las montañas rocosas. Esta es una enfermedad rickettsial muy importante porque es la más patógena de todas las rickettsias y sobre todo tiene una amplia distribución en América. Como mencionamos anteriormente, ¿sí? En el caso de la introducción de las bacterias en las células, nosotros habíamos dicho que teníamos un grupo de rickettsias, las cuales tenían su multiplicación en el citoplasma de las células. En este caso, la Rickettsia rickettsii, una vez que penetra el organismo por vía linfohemática, hace toda la circulación sistémica y pulmonar y penetra a las células endoteliales. Esta es una de las que justamente penetra la célula y a su vez al núcleo, y acá en el núcleo es donde ella se va a multiplicar, y se va a dividir y va a producir su acción infecciosa, ¿sí? Diferente a las otras especies. También es importante identificar que cuando las garrapatas producen, pican, ¿no es cierto?, e introducen esta bacteria, ellas necesitan de un tiempo para poder ser infecciosas. Quiere decir que en ese momento hay un lapso de tiempo que se denomina fenómeno de reactivación, que aproximadamente va entre 4 a 6 horas, que se necesita que esa garrapata esté prendida para que se produzca la infección. Por eso justamente una de las medidas de prevención de contraer la enfermedad en sí es, cuando se detecta la garrapata, es sacarla en el menor tiempo posible. ¿Cuáles son los reservorios y los vectores de esta enfermedad? En este caso tenemos también las garrapatas, que son los vectores, y tenemos un gran número. Acá yo solamente le puse algunos ejemplos. En América, ¿sí?, donde tenemos Dermacentor andersoni, después tenemos Dermacentor variabilis, que es una garrapata muy común en Norteamérica del perro, pero tenemos Amblyomma cajenensis y Ripicéfalo sanguíneo, que son las especies más comunes y transmisoras de esta Rickettsia rickettsii en América Latina. Por eso tenemos que tener en cuenta sobre todo este tipo de garrapata. ¿Cómo se va a producir la transmisión entre garrapata y garrapata? Esto es importante. Existe una transmisión que es transestadial y transovárica, es decir, que se va a mantener la enfermedad, se va a mantener el agente etiológico en todas las generaciones de la garrapata a través de sus huevos y a través de los distintos estadios. Por eso hablamos de transestadial. Es aquí donde tenemos un perfecto reservorio, pero que es un vector. Por otro lado también tenemos pequeños mamíferos silvestres que también cumplen esa función de reservorio, que son los conejos silvestres, las zarigüeyas o comadrejas y también el perro. ¿Qué es lo que tenemos que identificar acá? Hay distintas especies animales, en este caso le puse la comadreja, que son animales silvestres que van a tener el rol de reservorio, pero no producen tienen una infección no aparente. Estos animales no se van a enfermar, pero son justamente importantes dentro de la cadena epidemiológica porque son los que van a mantener en esa zona silvestre a este agente etiológico. Por otro lado tenemos a los caninos, que es un eslabón importante de la transmisión al hombre, ¿sí?, porque es él el que va a tener justamente contacto
con aquellos vectores, que serían las garrapatas, justamente el Rhipicephalus sanguíneo, que va a estar contaminada con esta bacteria y va a poder transmitir a través de la picadura de esa misma garrapata al ser humano. Es decir, que el ser humano va a tener contacto, quizás no con animales silvestres, pero sí con los caninos, y de esta manera adquirir la enfermedad. En este caso, el hombre también es un huésped accidental, como dijimos anteriormente, porque no tiene la posibilidad de seguir transmitiendo, ¿no es cierto?, a otros seres humanos o también al animal. Pero sí es importante porque va a tener manifestaciones clínicas y va a padecer la enfermedad. ¿Cuál es la enfermedad o cuáles son los síntomas, mejor dicho, en el hombre? La fiebre es una fiebre muy alta de 40 grados aproximadamente para arriba, escalofríos, cefalgias, dolor muscular, dolor articular, dolor óseo, pero lo más característico que va a tener justamente es la erupción macular cutánea generalizada. Y luego, a partir de esa erupción macular, se pueden presentar gangrenas en los casos más graves. Acá ustedes pueden observar cómo existe una erupción que normalmente se inicia en las muñecas o en los tobillos y luego se va generalizando por todo el cuerpo, ¿sí? Petequias, manchas generalizadas por todo el cuerpo. Acá pueden observar que esas manchas se pueden distribuir tanto en la palma de las manos como también en los pies, en la palma de los pies. Acá ya evolucionamos a una forma muy grave. Esta es la famosa fiebre manchada por placas marmóreas, donde se puede observar esas placas, ya no son manchas ni petequias, sino placas marmóreas producidas por Rickettsia rickettsii. Por eso siempre hago hincapié en la importancia de ser la más patógena de todas. Esta, como ustedes pueden observar y deducir, a medida que avanza y mientras más hemorragia tengamos, también hay más probabilidad de que los tejidos se tornen necróticos. Por eso tenemos zonas distales donde ya se puede observar perfectamente la gangrena y la posterior necrosis de esos tejidos. Bueno, esta es simplemente otra foto para observar también las placas equimóticas que se tornaron a partir de las manchas o petequias. Incluso a veces no solamente aparecen las pequeñas manchas, sino directamente cuando la infección es muy grave, comienzan a aparecer las placas equimóticas sin que anteriormente hayan tenido todo el cuerpo generalizado por petequias o pequeñas manchas. Bien, ahora pasamos entonces a la fiebre Q. La fiebre Q es producida por la Rickettsia burnetii, ex Coxiella burnetii, y es una bacteria que es muy resistente a factores ambientales y también a desinfectantes. No va a producir erupción cutánea, eso es una de las características. También puede transmitirse sin vectores. Hasta ahora lo que estuvimos viendo que todas, el resto de las rickettsias se transmitían a través de diferentes vectores. La distribución es mundial y puede formar esporas, justamente porque se puede mantener por mucho tiempo en el ambiente. Bien, vamos a ver los distintos focos de cómo se mantiene esta bacteria. En los focos naturales se mantiene a través de animales silvestres, como son los roedores, los marsupiales, los lagomorfos, y la transmisión se va a realizar a través de garrapatas de la familia Ixodides o Argacides, y lo van a hacer a través de la transmisión anterior, es decir, que van a picar a un animal. Este animal obviamente va a tener que estar infectado con la bacteria y de esta manera transmiten por picadura, transmisión anterior, al hombre y también a otros animales silvestres. De esta manera se mantiene, ¿no es cierto?, el ciclo en un foco natural. Por otro lado, vamos a tener otro foco, ¿sí?, u otro ciclo que es un ciclo doméstico. En este caso se mantiene por los animales domésticos que ya están infectados, que son los bovinos, los ovinos, los caprinos, y pueden llegar a transmitir la infección por la vía aerógena, que es una de las más importantes, porque lo van a hacer a través de aerosoles, de las placentas, del líquido amniótico, de las distintas excretas de estos animales, que obviamente van a ser animales que van a estar infectados y van a eliminar de esta manera la bacteria.
esa bacteria va a quedar en algún lado de estos líquidos, excretas y demás, y por medio de esos aerosoles el hombre puede llegar a contraer la bacteria y enfermarse, o sea, la enfermedad. También lo pueden hacer por vía digestiva, es decir, que si esos animales están contaminados y se consume carne no bien cocida o leche, también vamos a poder contraer esta enfermedad. Y por último también tenemos por contacto, es decir, que teniendo esas bacterias en cueros o lana de estos animales, como dijimos que puede vivir durante mucho tiempo digamos, en el exterior, fuera de un organismo, el hombre perfectamente al contactarse y llevar las manos, ya sea las conjuntivas, las bocas, etcétera, puede contraer la enfermedad. Por otro lado, vamos a ver los síntomas en el hombre. Primero que todo, no vamos a tener una erupción cutánea, ¿sí? Como ya dijimos anteriormente, sí una fiebre alta de 39 a 40 grados, cefalgias, mialgias, un dolor retroorbital, pero lo que más va a llamar la atención y lo más importante es la neumonitis que va a producir, seguida también de hepatitis y cardiopatías. Pero acá lo que hay que hacer hincapié es justamente que es una enfermedad de las vías respiratorias medias y bajas, por eso produce neumonitis importante. Por otro lado, hay que recalcar que los animales domésticos clínicamente pasan desapercibidos. Justamente por eso son que ellos pueden mantener perfectamente esta bacteria, no se enferman, no tienen síntomas, pero pueden transmitirlas al hombre y el hombre sí perfectamente va a enfermar. Vamos a pasar a otra enfermedad que es el tifus murino o también denominado endémico. Este es producido por la Rickettsia typhi, que es de distribución mundial. ¿Cómo es el ciclo? Partimos del reservorio. El reservorio es un roedor, puede ser el Ratus ratus o el Ratus norvegicus, como ustedes pueden observar. Estos son roedores sinantrópicos que al ser picados por una pulga, en este caso es la pulga del roedor, la Xenopsilia chyopis, esta pulga va a adquirir, ¿no es cierto?, la rickettsia, porque este reservorio obviamente va a estar infectado. Partimos de una rata infectada. Esta pulga va primero a absorberla, multiplicarla en su intestino y luego va a eliminar por medio de sus heces durante toda la vida de la pulga. Y acá sí vamos a contraer la enfermedad a partir del contacto con esas heces, por la boca, por las conjuntivas, por medio de también la inhalación. Podemos contraerla también por el rascado y la penetración, ¿no es cierto?, de esa Rickettsia typhi a través de esa materia fecal desecada que puede llegar a estar en la piel o en algún otro lugar, y también por la ingestión de alimentos que estén contaminados con esta Rickettsia. Por otro lado, podemos tener otro ciclo, no solamente el ciclo de la rata y la pulga, ¿sí?, sino también el ciclo de la rata y el piojo. En el primer caso nosotros teníamos rata, pulga, y esa misma pulga va a poder tener contacto con otro roedor y también contacto con el hombre. ¿Por qué? Porque nosotros ya sabemos que la pulga no es específica de especie, por lo tanto puede alimentarse, ¿sí?, tanto de los animales, de distintas especies animales, como también del hombre. Como dijimos anteriormente, no quiere decir que la transmisión va a ser por vía anterior, sino es posterior, pero al alimentarse de otro roedor y alimentarse también del humano, del hombre, va a tener contacto con ellos y va a tener la mayor probabilidad de tener el contacto con las heces que van a estar infectadas con la Rickettsia. Pero también la rata mantiene un ciclo con las ratas por medio de los piojos. Los piojos sabemos que son específicos de especie, en este caso Polyplax spinulosa, que es el piojo de las ratas. En este caso también se produce por una transmisión posterior por medio de las heces, pero se mantiene ese ciclo rata-piojo-rata. Esto es importante destacar que todos estos ciclos, ya sea el ciclo que se mantiene entre roedores y el hombre, y la circulación de las Rickettsia se va a dar justamente por ambientes que son deficientes en cuanto a su higiene, y sobre todo también en el caso del hombre, mantener, digamos, la pulga dentro de ambientes humanos, y en el caso de los roedores, que estos roedores tengan contacto también, no solamente con otros roedores, sino con el ser humano. Todo tiene que ver justamente con la falta de higiene.
Como síntomas en el hombre vamos a tener, como toda bacteriemia, y fuimos viendo a lo largo de la clase, fiebre, cefalgias, dolor generalizado, erupción macular en los troncos, en el tronco y en las extremidades. Y acá sí lo que podemos diferenciar de la Rickettsia rickettsii, ¿se acuerdan que era la más patógena? Es que no van a afectar justamente esas máculas, ni la palma de las manos, ni los pies, ni la cara, ¿sí? Esa sería una digamos, de los síntomas diferenciales en cuanto a las máculas producidas por esta especie de Rickettsia y por la Rickettsia rickettsii. Vamos a pasar ahora al tifus transmitido por piojo, que también denominamos epidémico o exantemático. Este es transmitido por la Rickettsia prowazekii. Se mantiene un ciclo que es un ciclo justamente de hombre-piojo-hombre. Como dijimos que el piojo es específico de especie, justamente el que va a mantener este ciclo es el piojo del hombre. No es el piojo capitis, no es el de la cabeza, sino es pediculus humanus corporis, ¿sí? Es decir, que el hombre va a ser el propio reservorio de esta Rickettsia, que es la Rickettsia prowazekii. Pero también podemos tener pequeños mamíferos y ganado que pueden llegar a tener esta Rickettsia y ser reservorios zoonóticos. Por otro lado, también vamos a tener que dentro de esos animales que pueden cumplir ese rol, tenemos la ardilla, que es uno de los animales que cumple un papel fundamental justamente en mantener a la Rickettsia prowazekii en Estados Unidos, a través justamente del piojo de la ardilla. También lo hace por transmisión posterior. Entonces el ciclo va a ser ardilla, piojo, ardilla. Pero acá la importancia de ese contacto con el hombre justamente es a través de los aerosoles y las vías inhalatorias de las heces, digamos, contaminadas por Rickettsia prowazekii de los piojos de las ardillas. Estas son ardillas que conviven en zonas urbanas y semiurbanas con el hombre. Por eso justamente tiene esta importancia zoonótica. Los síntomas también van a ser febriles y con máculas. Pasamos a otra enfermedad que sería el tifus de las malezas. Esta es producida por la Rickettsia tsutsugamushi, que es una Rickettsia que se va a encontrar en las larvas de ácaros. Estos ácaros son ácaros denominados ácaros de las malezas, porque justamente se encuentran en las malezas, pero las larvas de estos ácaros se alimentan de pequeños roedores y de esta manera se produce la infección. Los vectores van a ser justamente los reservorios y la transmisión se va a realizar por la picadura, es decir, una transmisión anterior. ¿Cómo se va a mantener? Justamente se va a mantener por una transmisión transovárica en todas las progenies de estos ácaros. Por lo tanto, acá nos estamos dando cuenta que esta enfermedad se va a mantener en los ácaros, es decir, que los ácaros van a ser los propios reservorios y también, por otro lado, ellos se alimentan de estos roedores y contraen a la Rickettsia, por lo tanto, los roedores también forman parte de esos reservorios. Como toda enfermedad rickettsial, es muy similar a la Rickettsia conori, porque va a producir escaras en el lugar de inoculación en el hombre, también adenopatías que son regionales del lugar de inoculación y también presentación macular. En cuanto a la distribución, es frecuente y existen muchas citas en Australia, en India, en Rusia, en Afganistán, pero recientemente fue identificada en Sudamérica y específicamente en Chile. Acá la controversia en realidad es si esta identificación es justamente porque se busca o porque hay grupos de investigación que están en contacto directo con estas líneas y están buscando los distintos tipos de Rickettsia y los ciclos. Y por ahí la circulación se encuentra en América o incluso en nuestro país, pero el asunto es la detección, digamos, científica y la comprobación de que hay exactamente una circulación. Eso pasa con muchas de las Rickettsias que son publicadas por otros países. Acá también tenemos, por ejemplo, otra Rickettsia transmitida por ácaros, que sería la Rickettsia acari, también denominada la enfermedad Rickettsiosis variciliforme o viruela rickettsiosica.
Estos son ácaros adultos o también las larvas del ratón doméstico, es decir, el ratón común, el Mus musculus, que va a tener la capacidad de transmitir a esos ácaros este tipo de Rickettsia acaria. Fíjense la importancia que tiene, porque acá el ciclo es justamente un ciclo que puede llegar a tener mucho contacto con el hombre. El Mus musculus, que es un sinantrópico, los ácaros, que pueden estar constantemente en este animal, y el reservorio forma parte justamente el propio vector, que es el ácaro, y también el propio animal mamífero, que en este caso sería el ratón doméstico. En América, por eso vamos a decir que no se detectó, no sabemos si hay o no circulación. Vale destacar que la transmisión es anterior, también al igual que el ácaro ante la enfermedad anterior. En cuanto a la sintomatología, es mucho más leve en el hombre, pero también se produce exactamente igual el lugar de inoculación con las escaras y petequias alrededor. Por otro lado, vamos a tener a la Rickettsia parkeri. Esta sí fue identificada acá en Argentina por distintas especies de garrapata, como Amblyomma triste, Amblyomma tigrinum, y fue identificada en el delta del río Paraná en Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, también en Córdoba, La Rioja, La Pampa, San Luis, es decir que ya tiene una distribución importante, y la transmisión justamente se realiza por la transmisión anterior, y el vector, que sería en este caso las garrapatas, son las que conocemos por ahora como reservorios, y son las únicas que van a parasitar el hombre. En este caso la evolución clínica es bastante benigna, lo único que va a llamar la atención, como siempre, es el punto de inoculación de la garrapata, que a su vez no es dolorosa, y si padece de la enfermedad, es decir, que llega a la bacteremia, tampoco, si bien produce fiebre, mialgias y demás, características, sintomatologías muy similares a las anteriores, no son de gran gravedad. Luego tenemos la Rickettsia massilia. Esta fue ya identificada en el 2004 en Buenos Aires en garrapatas Rhipicephalus sanguíneos de perro. Entonces acá ya vamos a parar un poquito porque le vamos a dar la importancia que tiene justamente el ciclo. Al ser urbano, ¿sí?, va a tener mayor importancia porque va a ser un problema real de salud pública, porque tenemos todos los eslabones de la cadena epidemiológica. En cuanto a la sintomatología clínica en el hombre, también es muy compatible con el resto. Va a tener fiebre, dolor de cabeza, la lesión necrótica justamente en el sitio de la picadura de la garrapata, la erupción purpúrica maculopapular, la va a tener en las extremidades, en la espalda, en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y también hay una presentación de una disminución aguda bilateral de la visión que se ha comprobado. En el caso de los animales, en los perros, no se ha detectado sintomatología. Por lo tanto, aún no hay certeza sobre el rol que cumple el canino, si realmente llega a ser un reservorio o no. Y por el otro lado, es importante por lo menos nombrar y tener en cuenta que existe otra Rickettsia que se va a presentar en un ciclo urbano, que es la Rickettsia felis. Es transmitida por la pulga del gato en este caso, y esta sí tiene una epidemiología, dijimos, urbana, por eso es muy importante en salud pública, y es de distribución mundial. Bien, entonces ahora vamos a pasar a la distribución de las enfermedades en la República Argentina. Hay 3 áreas endémicas en Argentina que son conocidas, donde podemos encontrar focos de Rickettsia. Uno es el NOA, que abarca la provincia de Jujuy, Salta y Tucumán, en las yungas, con la Rickettsia rickettsii. Otro sería el Valle de Tras la Sierra, en la provincia de Córdoba, que sería en esta zona, en la zona oeste de la provincia, también con la presencia de Rickettsia parkeri en este caso. Y la otra sería la zona del delta paranaense, donde tenemos la presencia de Rickettsia parkeri. Esos 3 son focos o áreas endémicas conocidas y estables en Argentina de la presencia de estas 3 especies de Rickettsia. No quita de lado que se han detectado y se han presentado casos con otras especies de Rickettsia, como la Rickettsia prowazekii, ¿sí?, que tenemos acá en este mapa con una X representada,
también con la Rickettsia felis, representada con un círculo en esta zona central de Argentina, y también la Rickettsia, que acá no la tengo en el mapa, pero también hay casos aislados de Rickettsia typhi y tifus también exantemático. Por otro lado, acá les puse los datos del boletín de vigilancia que depende del Ministerio de Salud de la Nación, para que comiencen a conocer cómo poder observar los datos de todas las enfermedades, no solamente de las rickettsiales, que están dentro de la lista de denuncia obligatoria y de importancia, en orden de importancia, en Argentina. Ustedes tendrían que buscar, en este caso, las enfermedades rickettsiales van a tener de todos los años y por semana epidemiológica. En este caso yo lo único que le saqué fueron 2 años, el 2018 y 2019 de las enfermedades rickettsiales, y vamos a obtener datos como los casos que son sospechosos, los casos que son probables, los confirmados y también los descartados. En este caso, yo lo único que les voy a sacar para que no veamos cada uno de estos datos es los casos que fueron confirmados en la zona Cuyo, que fue solamente 1, y en la zona NOA, que fueron 8. ¿Por qué son las zonas? Porque para todas las enfermedades, Argentina se divide en zonas. Tenemos la zona centro, que está compuesta por la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, etc. La zona que es Cuyo, Mendoza, San Juan, San Luis, la zona NEA, que ustedes ya conocen, la zona NOA y la zona sur. Se divide entonces Argentina por zona y en base a esa zona se sacan los datos, ¿sí? Bien, y por otro lado, por último, tenemos los últimos casos confirmados de fallecimientos de personas justamente por enfermedades rickettsiales. En este caso fueron 2 salteños que murieron en el año 2018, por picadura de garrapata, y sí se diagnosticó que fueron por Rickettsia rickettsiis. Toda la bibliografía sobre todos los temas, no solamente del grupo de las rickettsiales, van a buscar en la página de la cátedra y en el sector de enfermedades, y sobre todo van a tener en cuenta el libro de cabecera de salud pública, que es el Hacha. Tiene 3 tomos, ustedes tienen los 3 tomos en la página, así que tienen para leer todas las enfermedades y los distintos grupos que vamos a ir tocando de a poquito en los teóricos y también en los prácticos.